Amados hermanos y hermanas, en esta noche quiero invitarles a abrir sus Biblias en el mismo pasaje que usamos el día martes. El día martes, Romanos 12, versículos 6 y 7. Estos versículos se nos van a quedar de memoria. A predicar una serie de mensajes sobre ese mismo versículo. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Oremos al Señor, cierra tus ojos. Dios amado y Padre eterno, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, glorificar tu nombre y compartir palabra tuya importantísima que nos llama a lo que corresponde al que sigue a Cristo, a los redimidos por la sangre de Jesús, a los que pertenecemos al reino de los cielos y nuestra ocupación. Gracias, eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El martes hablé sobre el tema el deber del servicio. Y solo voy a referirme al don de servir en los dos versículos que leí. Entonces, hoy quiero hablar sobre el tema servicio constante. Amén. Para esto voy a usar San Juan capítulo 13, versículo 1. Dice el pasaje bíblico, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, oiga bien, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Y esta palabra es la que más voy a usar. En el servicio constante, los amó hasta el fin. Hay muchos versículos, pasajes bíblicos que conocemos de memoria y en determinado momento, por alguna razón, los citamos o lo mencionamos. Pero muchas veces es solamente eso de decir una verdad en un versículo y quedarnos fuera de la realidad de ese versículo. Y me refiero a aquel texto muy importante que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Pablo está enseñando que no se le imite a Pablo en sí, sino que se imite a Jesús, porque él está imitando a Jesús. Y realmente cuando vemos a la luz de todas las verdades, son muy pocos los que podíamos estar imitando a Jesús. Y nosotros nos tenemos que preguntar en qué tenemos que imitarlo. Y en esta oportunidad, con el tema ya dicho, tenemos que imitarle en el servicio constante y en el servicio hasta el final. Porque dice, los amó
hasta el final. Jesús le sirvió hasta el final. Y el versículo de Juan 13:1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, allá sabía Jesús que le tocaba, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y como su hora había llegado, dice que Él los amó hasta el fin. En otras palabras, Él les sirvió hasta el fin de la hora llegada, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, repito, los amó hasta el fin. Notemos que se dice antes de la fiesta de la Pascua. O sea, se aproximaba esa gran fiesta. Y la palabra Pascua, como una fiesta en sí, la palabra Pascua significa tránsito o paso. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Llegó el momento en que yo venía solo de paso, en el que yo vine solo de tránsito, pero los amo hasta el fin, les sirvo hasta el fin, revelando de tal manera el corazón de Dios, revelando el corazón de sí mismo, de Jesús. Y dice, hasta el final. Es que para muchos ha sido muy bonito empezar a servir, seguir sirviendo, pero se han trabado las carretas y no están sirviendo hasta el final. Y ese es un punto importante que la iglesia debe tomar en cuenta. Es que estas palabras de Jesús son palabras inmortales que pronunció y que aún son más grandes, porque está declarando su servicio. O sea, no se detuvo en ningún momento. Siempre estuvo para servir, ya que Él nos dice que Él vino para servir y no para ser servido. Note que Jesucristo lo que dice, lo vive. Lo que Jesús cita, lo practica. Y ahí tenemos que ser imitadores de Él. Lo que citamos, lo que sabemos, lo que confesamos, lo debemos practicar. Note que Él está ante una gran perspectiva. Ha llegado su hora de pasar de este mundo hacia el Padre. Entonces es un momento crucial, pero estaba lejos de olvidarse de los suyos. Estaba lejos de servirle hasta el final. Esto es interesante porque esto nos lleva a un estilo de vida y las lecciones que Jesús establece, el modelo para una nueva clase de líder. El siervo líder, el discípulo líder, servidor, el seguidor de Jesucristo, servidor. Como dije el martes, estamos más anuentes a que nos sirvan que nosotros a servir. Pero aquí está haciendo el llamado Jesucristo de servicio, de un servicio que no se quede a medias. Que si iniciamos, no nos detengamos a servirle a Él, a su cuerpo, la iglesia, y a servir a los necesitados. Porque si vemos a Jesucristo leyendo todo sobre Él, Él sirvió a todos. Y eso es interesante que nosotros tengamos no la motivación, sino
el deber de obedecer lo que dice la palabra. Y el Señor dice, el que me sigue, sírvame. Señal de seguirle, servirle. No que lo sirvan, no que me sirvan, sino servirle. Encontramos aquí a un gran hombre piadoso que se inclina para ayudar a otros. De la misma manera, la iglesia verdadera es llamado a eso, que por lo mismo se considera a los demás por encima de sí mismo. Interesante que Jesucristo se consideraba por encima de los demás, para servir, por supuesto, no para manipularlos, no para coaccionarlos, sino para servir. Muchos nos queremos sentir por encima de los demás sin servicio. No tenemos la solvencia. No hay la solvencia. Entonces, el fin de estos sermones es de que usted y yo y toda la iglesia, a medida que escuche la palabra, se convierta más profundamente un fiel servidor de Jesús, un fiel servidor de su causa, un fiel servidor del reino de los cielos, un fiel servidor de la eternidad y para la eternidad. Mis hermanos, hay que poner su vida o nuestra vida por buscar servir a otros. Y eso es lo que Jesús enseña. Llegó el momento que llegó su hora de que iba a pasar de este mundo al Padre, y que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, no dice al mundo, sino que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Es que si hoy nos damos cuenta, es de que muchos que hace 30 años, 20 años, 40 años atrás, 50, empezaron a servir al Señor y ahora están en un gran retroceso. Ahora están con la actitud de negar servir a Jesús, que no es necesario, que no necesita Él de nosotros. Alguien se atrevió a decir, es Dios que necesita de nosotros. Y predicador de multitudes, porque siguen al predicador, no a Jesús. Qué interesante que nos pongamos en la senda correcta. Fuimos salvados, y perdónenme la expresión que use, antes habían bancas, no para calentar bancas, no para calentar sillas, sino para servir al Señor. Nos debemos preguntar esta noche, ¿en qué estoy sirviendo? O si estoy sirviendo, entonces sirvo. Si no estoy sirviendo, entonces no sirvo. Y si estoy sirviendo, me he detenido al servir. Me he detenido a servir al Señor. Pues aquí dice que Él sirvió hasta el fin. Y está en un momento en que Él les declara que Él va a ser crucificado y se va de esta tierra, va a morir, va a resucitar y va a ascender al cielo. Y nos deja la enseñanza que no iba a dejar de seguir sirviéndonos, porque promete al otro, igual que Él, que enviaría para podernos servir. Y con Él nosotros poder servir, me refiero al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Para servir se necesita amor.
Pero el amor natural no, el amor circunstancial no, sino el amor del cielo. Y cuando leemos ese pasaje de Romanos, nos damos cuenta que tenemos el recurso para servir. ¿Para servir de qué manera? Con amor, por amor, sin interés, deseando que el cuerpo de Cristo avance, que el cuerpo de Cristo crezca, que el cuerpo de Cristo madure y que el cuerpo de Cristo esté preparado para el pronto retorno del que siempre nos está sirviendo. Amén. Si nosotros no hemos experimentado que Él nos sirva, yo no sé qué es el salvo. Pero yo he experimentado cómo Él me ha servido. Y es una gran señal de que soy salvo. Y como gran resultado de la salvación, sirvo al que me sirvió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted bien sabe el pasaje de Mateo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama. Otro evangelio dice, debajo del almud. Porque la luz se pone bajo la comodidad. Y ya nos servimos, que es parte del sermón del martes. La luz se pone debajo del almud, o sea, del negocio, los intereses terrenales, de nuestros trabajos. Nos cansamos de servir a una empresa, a una profesión, y no tenemos ya deseos de servir a Dios. Y lo que tú eres y yo hemos alcanzado por misericordia y por gracia, porque el don del servicio es por gracia. Amén. Y hay que usarlo a la medida de la fe. Entonces la señal de la verdadera fe es servir con amor. ¡Qué maravilla! Cuando nos concentramos en lo que está escrito, así realmente, sin agregar ni adornar, ni querer crear sensacionalismo, ni atracción al que habla, sino aquel que nos ha servido tanto y que no dudo hoy te sirvió el Señor. Amén. Dice la palabra que hay ángeles, espíritus que son enviados en favor de los que han heredado la vida eterna. ¿Se da cuenta que hay quienes nos sirven? Independiente, Jesús está allá arriba intercediendo por usted. Interceder significa mucho, que tengo un pequeño estudio sobre eso para el futuro, pero voy a hablar una palabra solamente. Interceder significa interceptar. ¿Cuánto ataque demoníaco tuve hoy? Y el que está intercediendo los interceptó. Sí, Señor. Sí, hermano. Sí, queridos oyentes, en esta noche. No te olvides que Dios te sigue sirviendo. ¿Qué esperar para servirle más, mejor y como es debido, con amor? Muchos hoy que tienen un problema físico y no pueden hacerlo, dicen, ¿cuánto daría yo por estar sano para servir a Dios? Pero antes que lo estuvieron sano, no lo hicieron. Ahora el anhelo está ahí, el deseo está ahí, pero llegó el momento que ya no tienen la oportunidad. Pero aunque sea en esa condición, yo creo que se puede servir al Señor. Pero es que es algo que no es que nazca de su corazón, es algo que nosotros debemos. Somos deudores no a la carne, sino al Espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, como deudores, ya basta cantar ese himno o coro, muchas cuentas tengo con mi Jesús, y nunca las solventamos, y se vuelve a cantar el coro o el himno, y siguen con las cuentas pendientes. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Es para hoy.
Por eso yo soy algo raro, como dicen, hay cosas que no me gusta que se canten porque veo que no se viven, no son realidad. Y se canta lo que se vive. Y no solamente lo que se siente, porque el sentir varía de un momento a otro, cambia. Amén. Se canta lo que se vive, se canta lo que se practica. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis queridos hermanos, un llamado al servicio hasta el final. No se quede a medias. No haga pausas. No sirva tanto a lo que no debe servir y deja el espacio para poder servir a quien más tiene que servir. Es que no dependemos de nosotros. Dependemos de Él. Aunque no querramos reconocerlo. Si usted mañana no despierta, se fue. Si mañana nos quitan el oxígeno unos 2, 3 minutos, caemos como los zancudos cuando se les echa baigón. Sí, la vida es corta. Muchos, cuando están adolescentes, dicen cuando sea joven. Cuando son jóvenes, dicen cuando sea un poco más maduro. Y cuando son maduros, dicen cuando usted sea más grande y ya no tenga tanto compromiso. Cuando ya sea mayor y esté libre de todo compromiso. Y nada. Porque es hoy. Con Dios siempre es hoy. No fue ayer, no será mañana, hasta que llegue el mañana. Dice que Jesús los amó y los sirvió hasta el fin. ¿Cuántos no conocemos? ¿Cuántos no he pastoreado? Perdón. Que han renunciado a servir a Dios. Es que no significa estar solamente culto tras culto y alabando a Dios. Eso, enhorabuena, es buenísimo. Pero independiente de eso, hay que servir. Planteélo el martes sobre la palabra del buen samaritano. Los que no vinieron recomiendo que lo escuchen. Son como 25 minutos tal vez. Dígnese en apreciar lo que su pastor le traslada aún cuando no está. Está para usted ahí. Porque esta es una serie de sermones, no para que sepamos más, sino para que hagamos más. Para que abramos más los ojos. Y no tan solo los ojos, sino que abramos más el corazón. Amén. Porque Él nos pide todo. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando Él pide todo, es porque quiere que le sirvamos. Es que muchos no están dispuestos. Pero debemos disponernos si pasamos por una etapa que ya se dio, pero puede cambiarse, puede variarse y asumir el creyente o discípulo no nominal. ¿Me explico? Sino el creyente activo, el creyente no pasivo, sino el creyente de acción. Servir significa acción. Amén. Queridos hermanos, en esta noche quiero decirles que Jesús lo tenía todo en sus manos controlado, si lo puedo decir. Había llegado el momento de su humillación, pero también había llegado el momento de su exaltación. Él estaba dentro de ese estado. Y sin embargo, ante ese conocimiento, Él podría haberse llenado, digámoslo, de grandeza y haber dicho, pues yo una pausa porque me falta lo peor o lo máximo. Pero no, aquí en la fiesta de la Pascua, especialmente cuando hay mucha gente judía y gentil ahí, Él está expresando la palabra que hoy le estoy diciendo a usted. Es la misma palabra del momento de la fiesta de la Pascua. Es que vamos de tránsito, vamos de paso. Hay que aprovechar el día que nos dan, las horas que nos dan, gloria a su nombre, no solo para sus intereses, intereses del reino de los cielos, intereses de la patria celestial,
porque pronto se acabará todo. Y llegaremos o no llegaremos, o cómo llegaremos. Seremos salvos como por fuego, como aquellos que entraron con olor a chamusqueados. Cuando habla del tribunal de Cristo, dice que muchos fueron salvos como por fuego, porque sus obras se quemaron. Nada de lo que hicieron sirvió. Por pura gracia. Y no es porque se salve por servir, no, sirve porque es salvo. Sirve y sirvo porque soy agradecido. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Entonces Jesucristo, ante el momento de su perspectiva, Él no se llenó de grandeza en ninguna manera. Sin embargo, Él teniendo todo el poder y la gloria que eran suyos, Él sirvió hasta el fin. Nadie se sienta tan grande para no servir, porque entonces no es nada. Es alguien o es mucho aquel que sirve. Y aquel que sirve, dice que donde yo estuviere, dice Jesús, estará mi servidor. ¿Dónde vamos a estar? Démonos cuenta que podría haber pensado, yo ya cumplí con todo, voy a hacer una pausa, voy a relajarme. No, dice que los amó y los sirvió hasta el fin. Y cuando llega a la cruz, también. Cuando resucita, también. Llegó el fin de la liberación. Llegó el momento de aplastar al diablo. Llegó el momento de romper las cadenas del pecado para que usted libre pueda servir al Señor. En la cruz Él servía como nunca nadie ha podido servir ni servirá, entregando su vida, sufriendo lo más cruel para servirte. ¿Servirte qué? Perdón de pecados, salvación del alma, limpieza del alma, renovación de la vida, como he dicho, un nuevo proyecto de vida y tener un lugar especial en la casa de mi Padre. Cuando Él dice que había muchas y hay muchas moradas y Él va a estar ahí. Y repito el versículo que dice, donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Señoritas, jóvenes, niños, oigan bien, aprendan a servir y de no ser a ser servido. Hay que practicarlo. Tenemos el recurso, como ya dije, alabado sea su santo nombre. Él estaba en camino de la vuelta hacia Dios Padre, pero no dejó de servir. Amén. ¡Qué gran ejemplo! Ahí entonces podemos citar imitadores de Cristo, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. ¿A quién más sirves y a quién menos sirves? Evaluémoslo y tomemos nuestras decisiones, porque todo esto será tomado en cuenta. Porque no es un sermón más, no es una prédica más, porque no tengo que hacer, o usted no tiene que hacer y está en la iglesia. Entonces, cuando estaba más cerca de Dios, cuando Él llegó al límite de su servicio, hasta el fin. Y entonces hay una grande verdad, siempre es verdad, que no hay nadie que esté más cerca de las personas que el que está más cerca de Dios para que sirva hasta el fin. Entonces, ¿qué quiero decir con lo último que le he dicho? Hay que estar cerca de Dios. ¿Cuál es tu distancia entre tú y Dios? Entre tú y Jesucristo. Entre tú y el Espíritu Santo. Y entre tú y el servicio al que tanto te sirve. Dios bendiga su palabra en esta noche. Alabado su nombre. Bendiciones para los que han oído la palabra por medio de la transmisión. Si desean ayudarnos para compartirlo, eso es servir también, porque esa palabra llega
a mucha gente que nosotros no sabemos saber nunca a qué le llegó. El punto es que llega. Dios le bendiga. Buenas noches.